Ya, muy, pero muy buenas noches a todos los presentes. ¿Cómo están, chiquillos? Sean muy bienvenidos a esta sesión de día miércoles de nuestro taller de remuneraciones. Hola, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos, chiquillos, a nuestra segunda sesión de esta semana, que para nosotros sería la semana número 4, ya dentro de este proceso de formación. Parto indicando que no he revisado las pruebas, ¿ya? Como fueron el día lunes y estoy en semana de exámenes, estoy hasta acá. Inclusive estoy en la sede tomando algunos exámenes presenciales. Así que un poquito de paciencia, yo creo que ya mañana podré tener las notas, inclusive en la sesión del día sábado, ya hacemos la corrección de la prueba, pero me comprometo a que mañana ya las notas van a estar listas en la plataforma y de toda la gente que me mandó mensajes, porque tengo como 3 o 4 o 5 mensajes más o menos, que por tiempo no alcanzaron a subir la presentación, la voy a tomar en consideración. Así que esas pruebas que están en mi casilla de mensajes van a ser consideradas. Así que para que se queden tranquilos dentro de ese punto. Así que agradezco su conexión. Partimos 20 para las 9. Recordar que esta sesión está siendo grabada para que usted perfectamente la pueda ver en ese aspecto. Inclusive esta semana, chiquillos, comenzamos con un tema bien importante y no menor, porque yo siempre parto diciendo que estos temas no son materia ni temas teóricos, estos son cosas que pasan, chiquillos, ya son temas de bastante contingencia. Inclusive lo que vamos a hablar esta semana y la próxima es simplemente de los términos de contrato, ¿ya? Y dentro de estos términos de contrato, como lo hemos visto hasta acá, pucha, hay harta normativa, hay cálculos que desarrollar, ¿ya? Inclusive esta clase la vamos a dejar simplemente para ver aspectos teóricos, ya lo práctico lo vamos a ver el día sábado. Si bien en la PPT vienen algunos temas prácticos, porque acá, ¿cuál es lo principal? Aparte de reconocer lo que son los artículos vinculantes al término de la relación laboral, acá es importante hacer mención que dentro de este término de la relación laboral tenemos tres causales. Ya tenemos el 159, la más frecuente de ahí es la renuncia. También tenemos ahí el término del plazo fijo, el 160, que es el término de contrato, pero por temas graves dentro de la empresa o faltas graves, por ejemplo, al reglamento interno, falta de la probidad, acoso laboral, que ahora está muy de moda este tema de la ley Karim, acoso sexual, probidad, y el 161 que siempre nosotros reconocemos como el más habitual, que es el famoso necesidades de la empresa en ese aspecto, que es un tema bien importante de poder hacer mención con estos términos de los términos de contrato en ese aspecto, chiquillos. Si bien acá, dentro de esta última parte, chiquillos, nosotros vamos a reconocer lo que son deberes y derechos, ya deberes y derechos por parte de la empresa y deberes y derechos también por parte de los trabajadores en ese aspecto. Acá siempre el mercado laboral nos trata de indicar que por ejemplo, cuando nos saca, no sé, algunos antecedentes en la ADT o algunas encuestas, o básicamente la prensa dice, ¿no?, que la mayor variable del término de la relación laboral es la desvinculación por necesidades de la empresa, ya que si bien eso es bastante habitual, ¿ya? Y siempre la dejan como el principal foco del término de la relación laboral. Yo les digo que no, chiquillo, ya, porque dentro de este término de la relación laboral, el principal foco o el principal término de la relación laboral es la carta de renuncia, ya, inclusive en el último tiempo, en los últimos años se ha visto bastante, inclusive pueden anotar por ahí
un segmento bien complicado que nos tiene a los recursos humanos o a las áreas de gestión de personas, que es el segmento entre 18 y 24 años, ¿ya? Que ellos piden mucha flexibilidad laboral, piden algunas condiciones respectivamente que cuando no se dan, tienen un promedio de 3 meses aproximadamente de quedarse en una empresa. Se quedan los 3 meses y si no se cumplen las expectativas, ellos renuncian. No es que las empresas los estén desvinculando, no. El trabajador tiene la potestad de poder renunciar respectivamente, inclusive en la propia página de la ADT, que la voy a colocar acá, que es dt.gov.cl, usted en la parte personas, con su clave única, usted renuncia, puede sacar una carta de renuncia de forma gratuita. Inclusive está muy fácil en estos tiempos poder renunciar, ya inclusive antiguamente se hacía en notaría, se hacía la misma ADT de forma presencial, pero ahora no, está mucho más fácil, está mucho más cómodo dentro de estos procedimientos que antiguamente eran bastante engorrosos, o antiguamente había bastante miedo dentro de este término de la relación laboral, porque antiguamente nuestros papás, nuestros abuelos trabajaban 10, 20, 30 años aproximadamente en una misma organización y no se movían de ahí. Y era un tema que te desvincularan de la empresa, porque las expectativas de los trabajadores anteriores, por ejemplo, o por generaciones, esto dentro de las generaciones de personas que ahora están los famosos millennials, que vienen ahora los centennials, la generación X, que es como del año 80 hasta el 90, los del 80 para abajo, yo hablo del nacimiento, que ahí están, por ejemplo, los baby boomers, ya que los baby boomers son como nuestros papás, nuestros abuelos, tenían esa consistencia de mantenerse por harto tiempo dentro de estos trabajos respectivamente. Así que, y hablar de términos de contrato era como una catástrofe. Ahora es lo más habitual del mundo, lo más habitual del mundo que un trabajador renuncie y que también la empresa, dentro de estas situaciones que puedan pasar, temas económicos, contingencia, reestructuración, que son básicamente las instancias típicas que las empresas colocan para las desvinculaciones, se tengan que reorganizar o simplemente quizá cuando el trabajador no cumple las expectativas, básicamente se tienen que desarrollar bajo distintos protocolos, bajo distintos criterios, y esto tiene que ser básicamente apegado a la ley en ese aspecto. Ya, tenemos 3 artículos chiquillos, 159, 160, 161, que los vamos a repasar los 3 principalmente. Inclusive, después yo les voy a dar unas pequeñas recomendaciones, por ejemplo, cuando usted es desvinculado y usted encuentra que ese despido es injustificado, usted puede apelar a ese despido injustificado. Por ejemplo, puede hacer una denuncia o pedir una mediación en la dirección del trabajo. Y si no resulta en la dirección del trabajo, usted puede colocar en el finiquito, cuando usted lo reciba, una pequeña reserva de derechos. En esa reserva de derechos usted puede colocar la reserva del derecho de mandar a la empresa y dependiendo de las causales, por ejemplo en el 161 usted puede ganar el 30% del finiquito más la devolución de la AFC, en el 160 un 100% del finiquito, porque en el 160 no te pagan indemnización por años de servicio, el 100% del finiquito más un 80% por daños y perjuicios, y en el 159 puedes ganar un 50%, que eso también está estructurado en el Código del Trabajo y lo vamos a aprender durante estas sesiones. A ver, Andrés me dice, y si es un horario profe con contrato por un año, pero lleva varios años trabajando, sí se puede hacer una denuncia también, porque inclusive si tiene la continuidad laboral, eso se hace presunción de un contrato de trabajo, inclusive debería exigir ese contrato de trabajo. No sé si Andrés trabaja en la parte pública o en la parte privada. En la parte pública se maneja un contrato honorario y en la parte privada, si es por estas boletas de honorario, si lleva muchos años y si tiene esta continuidad, se pueden hacer esas denuncias respectivamente. Porque ahí tenemos la presunción, o se presume que existe un contrato de trabajo, y eso también llega a tribunales por si acaso. Así que
eso también se puede reclamar bajo estas instancias del término del contrato de trabajo. A los que me siguen en el Instagram, yo tengo fijado ahí en la primera imagen, porque mi Instagram es súper laboral, eh, la reserva de derechos, ya que inclusive está redactada tal cual, ustedes la tienen que colocar en el finiquito. Si no la colocan en el finiquito, eso no podrían hacer ninguna reclamación después. Hola Ariana, buenas noches, ¿cómo estás? Ya, partimos con las causales, chiquillos, porque tenemos harto que revisar. Ya estas historias que el profe les puede contar con estos términos de la relación laboral. Ya, por ejemplo, tenemos dentro de este término de contrato, tenemos el artículo 159, ¿ya? Y dentro de este artículo 159, por ejemplo, tenemos el mutuo acuerdo de las partes, la renuncia del trabajador, la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo convenido, para ser más claro, aquí es el vencimiento del plazo fijo, el contrato a plazo fijo, chiquillos. Esto puede ser a 30, 60, 90 días, 6 meses. Acá el plazo fijo, chiquillos, no puede pasar de los 12 meses, ¿ya? Inclusive, por la cantidad de contratos, si usted va a pasar a la tercera renovación debería pasar a contrato indefinido. Eso para que usted tenga claridad de ese contrato. Y si no la renuevan porque quizá no cumplió con la expectativa, ya se hace término de este contrato. Tenemos la conclusión del trabajo o servicio que se dio origen al contrato. Y aquí tenemos un tema, porque tenemos el caso fortuito o fuerza mayor. Yo les puedo comentar que en pandemia algunas empresas, mejor dicho, empezaron a desvincular trabajadores por caso fortuito, ¿ya? Y dentro de esas desvinculaciones, ¿cuál es lo que pasa con el caso fortuito? Que lo justificaban con la pandemia. Eh, Solamente se pagan vacaciones. Y ahí se vieron casos, por ejemplo, de trabajadores con 10, 15, 20 años de servicio que básicamente se vieron mermados con esta aplicación, pero los trabajadores hicieron estas denuncias, que en primera instancia se pide esta mediación en la ADT, que para que ustedes sepan, cuando ustedes los desvinculan, si usted pide mediación en la ADT, están dando ahora como, no sé, 10, 15 días aproximadamente para que vayan a la dirección del trabajo en la empresa, el trabajador y el inspector del trabajo, que hace una especie de mediación y pueden llegar a algún acuerdo para que este tema no termine en tribunales. Que si no hay acuerdo, que pasa como en el 80% de los casos, esto termina en tribunales laborales. ¿Ya? Y ahí tiene que contratar un abogado, un tema un poquito más tedioso, pero si me preguntan a mí, si es que esto hay que hacerlo, sí, chiquillos. Si es que tiene muchos años de servicio, hágalo, ¿ya? Porque básicamente es un tema que no lo va a comprometer mucho, quizás en la audiencia de preparación, porque esto se tiende a demorar entre 4 y 5 meses aproximadamente. Eh, Usted ni siquiera vaya, esto queda en manos del abogado. Y el abogado le va a cobrar dependiendo mucho de, del finiquito que salgan, y los abogados están cobrando entre un 20 y un 30% aproximadamente por llevar esta causa respectivamente. Ya, volvamos al caso fortuito. Ya, los chiquillos demandaron y ganaron los juicios respectivamente, porque el juez del trabajo, que mayoritariamente con los despidos injustificados tienen que llevar bastante respaldo, ¿ya? En este caso, cuando respaldaron que el caso fortuito era la pandemia, con viento fresco los mandaron a la empresa y tuvo que pagar todas las indemnizaciones respectivas a esos trabajadores, ¿ya? Ya, eso es con razón al artículo 159. Ya tenemos después el artículo 160, que inclusive aquí estas son todas las conductas complejas, todo lo grave que pueda pasar dentro de la propia empresa. Ya, por ejemplo, dentro de este 160 tenemos las conductas indebidas de carácter grave, negociaciones que haga el trabajador que mermen el tema económico de la empresa. Ya, inclusive cualquier venta, chiquillos, en la organización también es una causal de desvinculación, sea la venta que sea. La no concurrencia del trabajador, que esto es bien, bien común. Por ejemplo, ya 2 días seguidos, o 2 lunes en el mes, o un total de 3 días. ¿Por qué un total de 3 días, chiquillos? Porque
En la parte privada, la licencia médica nosotros la justificamos con 48 horas, ¿ya? Inclusive, para hacer una diferenciación con la parte pública, la entrega de esa licencia médica tiene 72 horas, que ahí tenemos una pequeña diferencia con los empleados públicos. Ni hablar de las licencias médicas, porque están metidos en el menso tete. Pero si usted falta, para resumir este tema, 3 días en el trabajo, usted ya puede ser perfectamente vinculado. O ya, si usted falta los 2 días respectivos, más si son días lunes en el mes, usted básicamente tenga la conciencia que va a ser desvinculado dentro de su propia empresa. ¿Y eso aquí lo que conlleva? Conlleva solamente el pago de vacaciones. Todas estas faltas graves no conllevan al pago de remuneraciones en ese aspecto. ¿Ya? Después nos queda ya, las famosas necesidades de la empresa, que es el artículo 61. Ya, por ejemplo, las necesidades del establecimiento, servicio, como derivadas de racionalización, modernización, baja en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, y que sean necesarias la separación de uno o más trabajadores. Acá, dentro de este artículo 61, que es el más común, porque aquí hay que reconocer que dentro de estas faltas graves, que inclusive ahí nos faltó mencionar las faltas graves, por ejemplo, el acoso laboral, el acoso sexual, que son temas bien, bien complejos, eh, que si bien el trabajador se va sin ni uno, acá las empresas no se atreven mucho a desvincular por las faltas graves, porque tienen el miedo después de que van a tener que pagar igual, van a tener que pagar igual en tribunales los finiquitos, y prefieren utilizar este artículo 61, pagar los años de servicio. Lo que sí, aquí se paga aviso previo, tenemos un pago respectivo adicional, la indemnización por años de servicio, que es el famoso IAS, y las vacaciones legales, proporcionales, y las vacaciones progresivas, que inclusive son los cálculos que nosotros deberíamos desarrollar dentro de esta última parte de nuestro módulo de remuneraciones respectivamente. Ya, dentro de este término de contrato, si hablamos de obligaciones por parte del empleador, tienen que dar aviso de término de contrato. Y dentro de este aviso de término de contrato, chiquillos, aquí tenemos dos instancias, o dos protocolos, o dos procesos que se hacen. El primero se avisa con 30 días, ¿ya? Y dentro de ese aviso de 30 días se le avisa al trabajador que en 30 días más va a terminar su contrato de trabajo, y se le da término a ese contrato. Inclusive, ya avisándole con 30 días, no se le paga ese famoso aviso previo, ¿ya? Porque si se le avisa al trabajador el mismo día de la desvinculación, que es lo que nosotros más recomendamos, desvincular al trabajador el mismo día, porque cuando pasan estos temas de avisarle con 30 días, puede que el trabajador tenga alguna conducta imprudente dentro de la empresa, y en algún momento en alguna empresa que yo he trabajado, eh, en este caso los trabajadores pueden hacer algunos daños en la empresa. Inclusive en algún momento nosotros desvinculamos a una asesora de bienestar, ¿ya? Y por 30 días, y después cuando se fue, vimos las bases de datos y había borrado un historial de entregas de EPP, equipos de protección personal y de ropa de 5 años, ¿ya? Es como arriesgarse un poco a la frustración que tiene el trabajador respectivamente. Ya, la Ariana me dice, y en el caso de Corona, ¿qué pasará? El caso de Corona es distinto, porque el caso de Corona es un cierre de la empresa, y por lo que yo he visto por ahí, se está haciendo de la forma correcta, porque los trabajadores van a recibir sus remuneraciones. Ya no han llegado como al proceso de quiebra por completo, porque cuando una empresa quiebra, eh, se ponen a la fila todos, porque en este caso los síndicos de quiebra le pagan primero las deudas, los temas económicos, y después, en último lugar, se tienen que poner los trabajadores para comprar, para, mejor dicho, para cobrar sus finiquitos en ese aspecto. Pero sé que Corona lo está haciendo bien, ya, porque van a tener sus finiquitos los trabajadores. A ver, un cierre de una empresa también reconocida que pasó hace un par de años atrás. No sé si se acuerdan de los supermercados Montserrat, que me imagino que deben tener
Al más de algunos se va a acordar de los supermercados Montserrat, que ellos cerraron el 2022 cerraron los supermercados Montserrat, por aquí, por esta misma fecha, por el mes de julio. Y ellos también estaban pasando por un proceso casi igual que Corona, y también no llegaron a la quiebra, bueno, sí llegaron a la quiebra, pero después de hacer estos procesos de liquidación, porque liquidaron en primera instancia a los trabajadores, pero los finiquitos de los trabajadores fueron pactados en cuotas. No sé si lo han escuchado por ahí, que hay algunos finiquitos que también se pueden pagar en cuotas o pactar en cuotas. Yo les digo sí, se pueden pactar, chiquillos, y dependiendo mucho de la condición económica de la empresa, si es recomendable aceptarlos o no, yo les digo a ojos cerrados, acéptenlos, acéptenlos, porque después de una quiebra, porque después Montserrat se fue a la quiebra y después no pudo pagar a los trabajadores que no pudo desvincular antes, los trabajadores tienen que contratar un abogado, tienen que demandar a la empresa y eso es un proceso ya bastante largo respectivamente. ¿Ya? Y no sé por qué terminamos hablando de esas cosas, pero siempre hay alguna historia que contar en ese aspecto. Ya, tenemos el aviso de término de contrato, que tenemos dos procesos, 30 días o de vincularlo el mismo día. También acreditar el pago de las cotizaciones. Por ejemplo, si tenemos un trabajador ya que tiene 2 años en la empresa, tenemos que entregarle las 24 cotizaciones de lo que es AFP, seguro de cesantía y lo que es salud, independientemente tenga FONASA o tenga ISAPRE, sea público o sea privado. Y después el finiquito, que el finiquito, para tener la claridad, si usted, por ejemplo, lo desvincula en el día de hoy, el finiquito debería estar en 10 días hábiles en poder del trabajador en ese aspecto. Eso para que usted tome la conciencia de que si a usted lo desvinculan, independientemente de la causal, el finiquito tiene que estar con 10 días y acreditando toda esa documentación, inclusive dentro de ese finiquito deberían estar también las últimas liquidaciones de sueldo, que eso también deberían estar ahí dentro de las obligaciones del empleador. Inclusive si bajan esta PPT, chiquillos, ustedes pueden ver un ejemplo en este enlace de la página de la ET, que inclusive tiene muchos modelos de contratos, tiene modelos de la casta de aviso, modelos de finiquito en el caso que ni Dios no quiera, o dentro de las funciones laborales que ustedes tengan de aquí en adelante, usted llegue, no sé, a hacer contratos, anexos, porque también hay anexos de contrato, hay bastante documentación que usted pueda utilizar y desarrollar en su empresa para que pueda cumplir ahí alguna función de gestión de personas en ese aspecto. Inclusive está el modelo de finiquito respectivo en ese aspecto. Ya, pero la duda siempre que tiene el trabajador es, por ejemplo, cuáles son los pagos que deben efectuarse, ¿ya? A ver, el Gino me dice, hasta mi empresa te piden que devuelvas. Sí, sí, Gino, suele pasar. Algunas empresas son bien rascas, para no decir, perdóname la palabra, bien penca en ese aspecto que piden hasta los bototos, pues chiquillos. Inclusive ya con 6, 7 meses, pucha, pedir los zapatos es harto rasca en ese aspecto por parte de la empresa. Perdonando la palabra, pero eso ya son conductas que no aportan mucho, porque dentro del menoscabo que ya siente el trabajador por ser desvinculado, ya, te creo que te puedan pedir, por ejemplo, ya, no sé, tu credencial, no sé, las llaves, te quitan las contraseñas, si tenés un computador, inclusive ahí tenemos algunas muestras con algunos trabajadores que están, por ejemplo, con estos famosos contratos híbridos, que después no quieren devolver los computadores, pues, chiquillos. Y que es misión de parte nuestra poder pedírselos para que este término de la relación laboral quede cerrado de buena forma. Y dentro de los pagos, chiquillos, si nosotros nos vamos, por ejemplo, con todo el artículo 159, acá tenemos las vacaciones pendientes y aquí aparecen las indemnizaciones voluntarias, pero acá tenemos solamente un ítem, que sería el mutuo acuerdo de las partes, ¿ya? Es difícil que una empresa llegue a un mutuo acuerdo, pero si tenemos alguna situación compleja y si la empresa se abre a otorgar un mutuo acuerdo,
te pueden pagar el 100% de la indemnización por años de servicio, o en caso complejo, porque por si siempre el trabajador quiere cobrar sus años, porque quizá le salió otra pega, le salió otra función y necesita salir de la organización, siempre va a querer negociar su salida, y dentro de la indemnización voluntaria, que por ejemplo puede ser un 30%, un 50%, un 100% de la indemnización, depende mucho de este acuerdo de las partes. Y el acuerdo de las partes lo da la empresa, y también tiene que estar de acuerdo el propio trabajador. Ya, lo complejo es con el 160, ya que con el 160 siempre se les va a pagar solamente las vacaciones. Inclusive aquí dice el ítem indemnización es voluntario, pero es poco. Es poco lo que se entrega como indemnización voluntaria, porque eso ya pasaría a ser un mutuo acuerdo, pero existe. Pero si usted se va, por ejemplo, por cualquier falta al reglamento interno de higiene y seguridad, tenga la claridad que ustedes simplemente le van a pagar vacaciones pendientes, no le van a pagar absolutamente nada más. Y el más habitual, que es el 161, vamos a tener las vacaciones pendientes, el famoso IAS, que es la famosa indemnización por años de servicio, que algunos les dicen el mes por año, ¿ya? Pero nosotros le decimos el IAS, y la indemnización sustitutiva de aviso previo. Que esta aparece, chiquillos, cuando no se le avisa al trabajador que está vinculado, ¿ya? Cuando no hay aviso, sí se le paga la indemnización por años de servicio, no, la indemnización por aviso previo, que es el mismo cálculo de los años de servicio, por si acaso, chiquillos. Y cuando está este aviso, cuando sí se le avisa, por ejemplo, con 30 días que está siendo desvinculado, no se le paga ese concepto, que inclusive estos son los tres cálculos principales que nosotros vamos a desarrollar en los finiquitos que vamos a ver de aquí hasta la próxima semana en ese aspecto. Que inclusive vamos a tener la misma dinámica que hemos tenido hasta acá con los finiquitos. Ya, datos importantes, porque esta cosa también tiene topes, tiene algunas fechas, tiene algunas situaciones complejas que nosotros tenemos que advertir. En este caso, la primera, que las indemnizaciones tienen un tope de 90 UF, ya que en este caso usted puede calcular de forma inmediata 90 UF, 90 por el valor de la UF actual, y ahí va a saber el tope de indemnización por año que usted pueda pagar, que la indemnización por años de servicio tiene tope, ¿ya? Y parte desde el 14 de agosto del año 81, inclusive hasta el año 90, se le pueden pagar todos los años de servicio, ¿ya? Y aquí lo que me refiero con tope, me refiero a los 11 años de servicio. Contratos arriba de esa fecha, que aunque usted me diga, oye, pero si es el año 81, o el año 90, ¿quién tiene un contrato? Sí, chiquillos, existen empresas que inclusive en la clínica nosotros tenemos como 40 personas que están, no sé, con 30, 40, no, están por sobre los 40 años de servicio, trabajando muy bien con 60, 65 años respectivamente, y que para ellas se les pagaría todos los años de servicio, y posteriores a esas fechas simplemente tenemos este tope de los 11 años de servicio. Ya lo dijimos que el finiquito tiene que ser otorgado al momento de la desvinculación después de 10 días hábiles. ¿Ya? De ahí empieza a correr ese tiempo respectivamente para que la empresa cumpla con este documento, y que inclusive toda la documentación, chiquillos, que esté dentro del término de la relación laboral, por ejemplo, carta de renuncia, lo que es el aviso previo, ya el aviso que usted está siendo desvinculado, la carta de aviso o el propio finiquito, ese documento le sirve a usted para cobrar el seguro de cesantía, ya para conectarlo también con ese trámite, que ahora no es necesario ir a la agencia de forma presencial, es un trámite que se puede hacer de forma digital, que es bastante rápido. Inclusive, artículo 172 del Código del Trabajo nos menciona que en caso que el trabajador haya estado con licencia en el mes de término del contrato,
acá el artículo 172 nos hace mención a la última remuneración completa del trabajador. Para hacer el cálculo del finiquito tenemos que tener al trabajador con 30 días, o la última remuneración con 30 días. Y ahí tenemos la complicación mayoritariamente de algunos trabajadores que quizás faltaron, no estuvieron los 30 días o tuvieron licencia médica, y ahí tenemos que empezar a mirar más para atrás alguna liquidación completa con los 30 días, porque para calcular estas indemnizaciones, usted toma todo lo que es renta fija en lo que es haberes imponibles y no imponibles, ¿ya? Pero esto tiene que estar en razón a los 30 días de trabajo, respectivamente. Inclusive, ya cuando pasemos a los Excel, ya que los Excel los vamos a empezar a trabajar el día sábado, porque si los quieren mirar en la plataforma, en la actividad de esta semana, hay uno que dice desarrollo de renta fija, que es bien didáctico, ya que está bien didáctico con 3 situaciones paso a paso que están solucionadas para que vaya empatizando con lo que nosotros tenemos que desarrollar con estos cálculos de finiquitos, que soy bien responsable en ese sentido. Primero vamos a pasar lo que es teórico y después nos vamos a ir a los temas prácticos, porque tenemos que ver lo que es la normativa primero y después aplicar cómo son los cálculos respectivos. Acá, soy bien sincero, siempre en el área de personas hay un experto en estas materias, que inclusive acá, chiquillos, lo más complicado no son los cálculos ni nada, sino más bien es la responsabilidad de la persona que tiene que informarle al trabajador que está desvinculado. Y inclusive aquí está el mito que el Departamento de Personas o Recursos Humanos tiene la obligación de desvincular, pero yo les digo, chiquillos, no es nuestra la obligación de desvincular. Yo digo no es nuestra, yo trabajo en gestión de personas, por eso me empatizo con esa situación. La responsabilidad de desvincular a un trabajador, chiquillo, es del jefe, ya, porque de por sí, cuando se hacen estas entrevistas que son bien complicadas, a mí me ha tocado desvincular a varios trabajadores chiquillos, inclusive el año pasado con una empresa que veo yo acá en el centro de Santiago, una empresa informática, tuvimos que desvincular a 131 personas. Pero porque era un término, un proyecto, y los trabajadores por lo menos ya sabían, inclusive hicimos todo lo humanamente posible por extender 2 meses el contrato. Por suerte nos salió un proyecto por ahí, pudimos recontratar a algunos o mantenerlos en ese aspecto, pero a los demás los tuvimos que desvincular, aunque algunos en estos tiempos ya cobrar, no sé, 5, 6, 7, 15 años, que era el más antiguo que teníamos, se fueron muy contentos con la indemnización por años de servicio, que aunque esté con tope, si usted tiene un contrato robusto, por ejemplo, si en el contrato de trabajo usted quiere especificar que no va a pagar el tope de años de servicio, sino más bien va a pagar todos los años de servicio, perfectamente lo pueden hacer en ese aspecto. Profesor, para lo del sábado, ¿no dice el Gino, vamos a ocupar de Fontana o es solo Excel? Mira, Gino, por el momento Excel. Inclusive lo de Fontana me comprometo, chiquillos, no sé si se quieren juntar conmigo, hacer una conexión el viernes, porque creo que nos va a faltar tiempo con de Fontana, ¿ya? El viernes nos podíamos juntar un ratito a las 20:30 como lo hicimos la semana pasada, ¿ya? Y podríamos dar otra cápsula de Fontana. A quien no la ha visto, la cápsula de Fontana, la primera, está en la plataforma de la semana pasada, está en la semana 3. ¿Ya? Ahí se van a saber las credenciales, los usuarios y los primeros pasos que hicimos con los valientes que estuvieron ese día conectados ese día viernes. Así que, Gino, yo creo que vamos a hacer una conexión el viernes, que si no va a ser obligatorio, pero si se quieren conectar, ni un problema, pero la grabación va a quedar en la plataforma, porque, mira, nos queda la clase del sábado, nos queda lunes, miércoles y sábado, nos quedan 4 clases. Y terminamos con el módulo, porque termina en la semana 5. La semana 5 la vamos a ocupar por completo, y si yo miro fecha, la última prueba es el 14 de julio, ya para ser bien preciso. Y la prueba va a ser en Excel, tal como la hicimos directamente. Y eso va a ser
calcular una liquidación y un finiquito, que vamos a ver un formato bien entretenido. Ya vamos a tratar de que de ese formato tengan algunas fórmulas para no demorarnos tanto tiempo y en este caso sea bien compatible, inclusive lo puedan descargar para que también, si en el caso que tengan que ver liquidaciones o finiquitos en un futuro no muy lejano, les puede servir perfectamente para sus futuros trabajos chiquillos. Ya, dicho esto, en el tema de los cálculos de las desvinculaciones, porque está este caballero acá, porque tenemos la ley Bustos, ¿ya? Porque inclusive la ley Bustos, esto salió como en el año 2001, 2002, algo por ahí. El señor Manuel Bustos era presidente de la CUT y después fue diputado de la República en su momento, ¿ya? Y dentro de todo su aporte a la política, de los políticos que aportaban con leyes en favor de nuestro país, porque ahora se ve bien poco que los políticos aporten en algunas ideas, algunos ahí tienen como por ejemplo ya el Día de la Longaniza, que a nadie le interesa. Este caballero hizo la ley Busto, la ley 19.631, que si la empresa no tiene pagadas las cotizaciones previsionales de los trabajadores, no se puede desvincular a los trabajadores. Pero excluyendo algunas causales, por ejemplo, si renuncia voluntariamente, si hay algún mutuo acuerdo de las partes o si hay alguna muerte del trabajador, ya no se podría hacer absolutamente nada, que inclusive los efectos que tiene esta ley, no surte efecto el despido si es que no están canceladas las cotizaciones, el empleador está obligado a seguir pagando las remuneraciones y además prestaciones y el trabajador está liberado de prestar servicio. Esto termina en tribunales. Inclusive les puedo comentar que en materias laborales esta causa nunca prescribe. Así que si es que tienen una situación de algún trabajador, amigo, familiar, conocido, cercano, que no le hayan pagado las cotizaciones previsionales y por ejemplo lo hayan desvinculado por necesidades de la empresa, perfectamente esto lo pueden llevar a tribunales y ya en tribunales se ven los efectos, inclusive recién ahí las causas en tribunales demoran 4 o 5 meses y cuando se cierra, porque me ha tocado ver algunos de estos juicios, ahí recién el empleador puede desvincular al trabajador y todos esos meses que duró el juicio, aunque el trabajador no haya trabajado, la empresa le tiene que pagar como si el trabajador haya sido uno más, o sea, le pagan las remuneraciones completas, aparte de todas las deudas pendientes en cotizaciones previsionales. Si usted me pregunta si esto pasa actualmente, yo les tengo que decir que sí, lamentablemente sí, chiquillos. Hay algunas empresas que son bien malitas en ese aspecto, prefieren ahorrarse ahí un par de luquitas y no están pagando las cotizaciones en ese aspecto. Recomendación a los que estén trabajando, revísense ahí en su ISAPRE o en su FONASA o revísense también ahí en la AFP si es que las empresas han dado cumplimiento dentro de los procesos de pago respectivos directamente, para que, o inclusive hasta con el seguro de cesantía, porque en el momento que pasan estas instancias uno ahí se da cuenta que hay algunos incumplimientos en ese aspecto. Ya, dentro de esta indemnización por años de servicio, ya, es la indemnización por despido que el empleador debe dar al trabajador en proporción a la cantidad de años que el segundo ha trabajado para el primero, y el monto legal de la indemnización por años de servicio es equivalente a 30 días, mes por año, como se reconoce. De la última remuneración mensual de vengada, cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, prestado continuamente a la empresa. Inclusive, aquí está este famoso mito que los 6 meses son un año, ¿ya? Pero esos 6 meses que son un año parten del año de servicio. Por ejemplo, un año, 6 meses y 2 días o un día, eso equivale a pagar 2 años de indemnización. No sé si me siguen con eso. Porque si usted ya el primer año tiene 6 meses, algunos se confunden y dicen, no, yo tengo un año. No, eso le van a pagar solamente las vacaciones proporcionales. No conlleva años de servicio. Tiene que pasar el año, ¿ya? Y después tiene que pasar los 6 meses para que eso básicamente sean 2 años
en ese caso de servicio. Ya, esta indemnización tiene un máximo de 330 días de remuneración, o para ser más claro, 11 años de servicio, salvo las excepciones que señala el artículo 7 del Código del Trabajo, ¿ya? Y el límite no es aplicable para los trabajadores con contrato de trabajo vigente al 1 de diciembre del año 90 y que hubieran sido contratados con anterioridad al 14 de agosto del año 81, ¿ya? Así que ahí tenemos excepciones, inclusive del 90 en adelante podemos indicar que tenemos un tope de años de servicio, que son 11, y antes de esa fecha se pagan todos los años de servicio respectivamente. Para el pago de esta indemnización legal por años de servicio, ¿ya? Y del aviso previo que se consideran dentro de este IAS, debe considerarse toda la cantidad mensual que está percibiendo el trabajador, que inclusive, acá menciona colación, movilización, y hacen las exclusiones, por ejemplo, de la asignación familiar. ¿Ya? ¿Y por qué la excluye? Porque este es un beneficio legal que lo paga el gobierno a través de las cajas de compensación. Tenemos los pagos de sobretiempos y beneficios y algunas asignaciones que se paguen de forma esporádica, pero, por ejemplo, si en el sobretiempo, para ser más claro, las horas extras, usted las recibe en los últimos 3 meses, nosotros vamos a reconocer en los ejercicios que esto se puede sacar un promedio y se puede incluir dentro de los finiquitos, porque acá, si bien el finiquito es claro, nos dice renta fija, ahí la renta fija nosotros decimos ya, tomamos sueldo base, gratificación por la parte haber imponible, y si tengo alguno otro bono fijo, lo incluyo, y también de los haberes no imponibles, que en este caso tendríamos la colación, movilización, si tiene, por ejemplo, una asignación de cajas, de caja de herramientas, que sea fijo y que se pague todos los meses, perfectamente se puede incorporar a esta indemnización por años de servicio, porque también tenemos lo que es la renta variable. La renta variable está en las horas extras, las comisiones, pero en el caso de que las tengan en los últimos 3 meses podemos sacar promedio, pero si no están dentro de los últimos 3 meses no las podríamos incluir dentro de la indemnización por años de servicio. Y las que quedan automáticamente afuera son las de forma esporádica, por ejemplo, las que son bien habituales, las que son aguinaldo, septiembre, diciembre, bono de vacaciones, bono término de conflicto, o bono por proyecto que se da una sola vez, o también está, por ejemplo, que calculamos en algún momento, que son las gratificaciones anuales que se pagan simplemente una vez al año. Eso no quedaría dentro del cálculo de este famoso IAS respectivamente. Ya, dentro de este aviso previo, el empleador debe avisar al menos con 30 días, ya que será despedido. Este aviso tiene objeto de permitir que el trabajador busque por cuenta un empleo. Si usted tiene esos 30 días de aviso, a usted le van a dar permiso para que pueda buscar otro trabajo. Inclusive dentro de ese mes va a tener esa remuneración completa para básicamente poder cumplir las funciones de la empresa y también suplir quizás esa búsqueda de trabajo respectivo. Sin embargo, la ley establece la posibilidad de que el empleador despida pura y simplemente al trabajador y para compensarle por no haberle avisado de dicho despido de forma oportuna y le pague como indemnización el equivalente a un mes de remuneración, que ahí nosotros estamos hablando del famoso aviso previo, que inclusive ayer, no fue ayer, antes de ayer, el día 30, el lunes 30 de junio, día ideal para desvincular gente, inclusive en los últimos días hábiles de cada mes, principalmente los días viernes, es cuando se provocan estos despidos, que ahí nosotros como departamento de personas vamos a los departamentos, los trabajadores siempre nos ubican porque andamos con carpetitas, y siempre nos dicen, o nos vienen a invitar a capacitaciones, o los chiquillos vienen a desvincular trabajadores en ese aspecto. Pero de por sí la práctica más habitual es que se desvincule en el mismo momento, y dependiendo mucho también de las faltas, chiquillos, porque si el trabajador ya faltó, por ejemplo, 2 o 3 días, se desvincula de forma inmediata, o si el trabajador no rindió, ya no se le renueva
ese contrato a plazo fijo, o simplemente si tuvo una mala evaluación de desempeño o su desempeño como trabajador es muy malo, preferimos desvincularlo en el mismo momento y avisarle el mismo día en ese aspecto, ¿ya? Que eso todo depende de la empresa y todo depende de la situación que esté pasando en ese aspecto. Ya, eso con respecto a lo que es el IAS, la indemnización por años de servicio. Tenemos lo que son los feriados, ya que inclusive vamos a partir con el feriado proporcional, ¿ya? Si el trabajador ha dejado de pertenecer a la empresa antes de completar el año de servicio, que es como lo más habitual que pueda pasar, que por ejemplo un contrato a plazo fijo, no sé, pues, termine en 30 días, 3 meses, 6 meses, tenemos que calcular este feriado proporcional y se tiene que sacar una indemnización por el tiempo que estuvo contratado ese trabajador. ¿Y cómo se calcula? Porque aquí tenemos que calcular siempre o ver la fecha de inicio de ese contrato y la fecha de término de ese contrato para sacar años, voy a decir claro, años, meses y días. Pero en lo proporcional, de por sí siempre van a ser meses y días. ¿Y cómo yo saco los cálculos de los meses y días? Si bien por un año, y lo voy a colocar acá en el chat, por un año uno tiene el equivalente a 15 días hábiles, ¿ya? De vacaciones, ¿ya? Y de por sí, en el mes, yo esos 15 lo divido en 12, ¿ya? Y voy a tener mi factor mensual. Por mes, chiquillos, yo voy a cumplir 1,25 días de vacaciones, ¿ya? Y después, aunque ustedes no lo crean, hay un factor diario. Yo tengo que tomar el 1,25, lo divido en 30 y tengo el factor diario, que en este caso sería 0,041667. ¿Ya? Y ahí tendría los tres factores, por año, por mes y por día. ¿Ya? Y este feriado proporcional, por ejemplo, ya si yo tengo un mes, ya voy a tener 1,25 días, ya, y que en este caso ese 1,25 días va a ser hábil y después eso yo lo tengo que llevar a plata, ya que de por sí esa también. La otra pregunta que nos hacen muchos los trabajadores de cómo validar y llevar a Lucas las vacaciones, que en este caso es bien sencillo, que si nosotros tenemos, por ejemplo, solamente el sueldo base, usted lo divide en 30 y ahí tiene el valor por día. Y ahí lo multiplica después por la cantidad de días de vacaciones que le va a dar el ejercicio respectivamente. Si nos vamos a las vacaciones progresivas, que inclusive a mí me da lata hablar de este tema de las vacaciones progresivas, porque explicarle este tema a un trabajador con 18, 19 años que va a tener que trabajar 10 años y después trabajar 13 y ya después con el año 13 recién va a tener de 15, va a tener 16 días de vacaciones hábiles en ese aspecto. Es complejo. Es complejo. Y después cada 3 años usted va cumpliendo un día más de vacaciones. Que creo que les tengo una tablita aquí, chiquillos. Ya, ahí está la tabla de vacaciones progresivas. Ya, cuando usted tiene los 10 años son lo habitual, pues días normales son los 15, y aquí está el factor mensual, 1,25, y el factor diario. Usted ya cuando cumple 13 trabajados, usted ya suma un día, serían 16 días de vacaciones, ¿ya? El factor mensual cambia, porque el 16 lo divide en 30, y el 1,33, no, el 16 lo divide en 12, y le da 1,33, y le da ese factor mensual, y ese factor mensual, que es el 1,33, usted lo divide en 30, y le va a dar el factor 0,0444, que es el factor diario en ese aspecto. Y después cada 3 años usted va sumando un día de vacaciones. Tema habitual que el trabajador puede preguntar, ya que por ejemplo ya, si usted tiene su día de vacación progresivo y por ejemplo lo despiden, ya, y si usted después ya encuentra otro trabajo, si usted va a tener ese día de vacación progresivo en el nuevo trabajo, yo le voy a decir no.
Usted en el nuevo trabajo va a tener que cumplir 3 años para recién volver a cumplir el nuevo día de vacaciones progresivas. Suena como bastante lejano, pero yo les puedo comentar que yo estoy acá. Yo tengo 28 años de servicio en mi empresa. Yo empecé a trabajar en la clínica en el año 97. Eh, es habitual en algunos trabajadores, pero también es habitual que dentro de estas vacaciones progresivas que se suman, inclusive el criterio que se debe tomar para que se puedan activar estas vacaciones, dejo claro que no es obligación de la empresa, chiquillo, esto es obligación del trabajador. El trabajador tiene que sacar el documento de las vacaciones progresivas que lo puede sacar directamente en su AFP. ¿Ya? Ahí sacan la carta de días progresivos y perfectamente después les pueden, ¿cómo se llama?, entregar a la empresa para que se hagan activas. Y si no las ha cobrado por alguna razón, en este caso no son retroactivas por si acaso. No son retroactivas si es que el trabajador no las ha pedido con anterioridad. Para ser bien claro y específico dentro de esas vacaciones progresivas. Ya, y nos quedan las vacaciones pendientes. Artículo 67 del Código del Trabajo. Feriado anual, todos reconocemos que después de un año usted tiene 15 días, pero esos 15 días son hábiles, ya que inclusive tenemos un ejercicio para poder revisarlo con ustedes respectivamente. Ya, dentro de esto reconocemos, chiquillos, hasta acá, que dentro de los tres artículos que nosotros podríamos pagar bajo estas situaciones, en el 159, vacaciones pendientes, proporcionales, algunas indemnizaciones voluntarias, por ejemplo, para el mutuo acuerdo, en el 160, vacaciones pendientes y proporcionales, si es que el trabajador estuviera progresiva, también se podrían pagar, y en el 161, pendientes, proporcionales, Elías, años de servicio, y la indemnización sustitutiva de aviso previo, que es como hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta acá, antes de empezar a sacar cálculos respectivamente, ya que creo que aquí vamos a sacar un cálculo, pero vamos a sacar un cálculo creo que bien cortito de IAS y de vacaciones. Ya, dentro de esta indemnización por años de servicio, chiquillos, y el aviso previo, ¿cómo se calcula? Aquí hay que tener dos consideraciones, chiquillos, porque tenemos la renta fija y la renta variable. Y en ambos casos tenemos finiquitos que pueden tener estos dos tipos de remuneración. La renta fija puede estar en los haberes imponibles y no imponibles, y la remuneración variable mayoritariamente en lo imponible, porque ahí podemos tener lo más habitual, horas extras o las comisiones respectivamente. Para el cálculo de estos años de servicio, si nosotros consideramos lo que es la renta fija, si el trabajador tiene este tipo de renta, se debe considerar su última liquidación de sueldo, vuelvo a reiterar, con 30 días, excluyendo horas extras, ¿ya? Bonos que se pudieran cancelar de forma esporádica, nosotros ya lo mencionamos, aguinaldo, gratificaciones, y cuando no se pagan mes a mes, y tenemos las famosas asignaciones familiares que tampoco entrarían en la indemnización por años de servicio, en las consideraciones que fuera de renta fija. Si fuera de remuneración variable, ¿ya? La remuneración variable establece que si el trabajador tiene eh, remuneración variable, deben calcularse el promedio de lo percibido de los últimos 3 meses, ¿ya? Con la exclusión de horas extras, los bonos esporádicos y las asignaciones familiares, pero chiquillos, si es que las horas extras están en los últimos 3 meses, sí tienen que ser incluidas en el finiquito, ¿ya? Y dentro de esos 3 meses, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sacamos un promedio y ese promedio va vinculante a la indemnización por años de servicio. Y ahí sumamos, por ejemplo, para LIAS, sueldo base, gratificación, horas extras, comisión, que también, si es que está dentro de los 3 últimos meses, puede sacar un promedio, movilización, colación y todos los ítems fijos que tenga el trabajador dentro de los cálculos respectivamente de su propia remuneración en ese aspecto.
Datos relevantes: si el trabajador debe cumplir un año recién para tener el derecho de indemnización. No existe la indemnización antes del año, ya solamente se pagan vacaciones. Y si la vigencia es superior de un año, pasados los 6 meses, se considera un año más para efectos de indemnización. Ya lo dijimos, un año, 6 meses, un día, equivale a 2 años de indemnización por años de servicio. Tienen un tope de 90 UF, y en el caso que existan algunas indemnizaciones, las empresas están haciendo la rebaja del seguro de cesantía. Y esto yo les debo decir que antiguamente no se hacía, esto se hace desde agosto del 2015, y en el finiquito, aparte de pagarles, no sé, vacaciones, años de servicio, las empresas les hacen la rebaja del aporte que ellos hacen por el seguro de cesantía, ¿ya? Pero el aporte total de la empresa, recuerden que es un 2,4%. Pero la empresa, lo único que no puede descontar es lo que se va al fondo solidario, que es un 0,8. Y por eso que del aporte total, del 2,4, la empresa puede descontar solamente el 1,6%, que eso después usted lo puede recuperar en el seguro de cesantía. Y si es que usted se va a alguna causa en tribunales, perfectamente también lo puede ver en tribunales laborales. Porque si es, por ejemplo, un despido injustificado por necesidades de la empresa, artículo 61, la demanda queda con un 30% del finiquito y la devolución de la AFC, que en este caso sería el seguro de cesantía. ¿Lo recuperan los trabajadores? Yo les debo decir que sí, chiquillos. Si el despido es improcedente, en los tribunales laborales, que casi la gran parte son por trabajadores, ¿ya? Que en este caso, si lo encuentra improcedente el despido, básicamente se hace la devolución de este seguro de cesantía, que son como tecnicismos del término de esta relación laboral. Ya, un pequeño ejercicio para que vayamos empatizando con esta situación, chiquillos. Por ejemplo, ya, lo que más habitualmente se hace con los términos de esta relación laboral es el cálculo de vacaciones. Y el primer cálculo que se hace son las vacaciones proporcionales. No se vayan a los 15 días, porque hay trabajadores que dentro de, no sé, su poca experiencia laboral, con suerte alcanzan a estar 3 meses dentro de la empresa. Y por ejemplo, y aquí tenemos un trabajador con 8 meses y 18 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Por ejemplo, ya, los 15 días que son las vacaciones anuales, los divido en 12 y aquí yo tengo el factor mensual, que es un 1,25, que son los días de feriado por mes trabajado. Y después el 1,25, que es el factor mensual, yo lo divido en 30 para tener el factor diario, que es el 0,04167, que es el feriado por día trabajado. Porque aquí hay que ser bien sincero, chiquillos, se tiene que pagar años, meses y días si es que usted desvincula a un trabajador y hay que pagárselo por completo. En este caso, esto quedaría, como tiene 8 meses, los 8 meses yo lo multiplico por 1,25, me va a dar 10, y el factor diario, 0,04167, por los 18 días, a mí me va a quedar en un 0,75006. Sumado ambos días hábiles a indemnizar, 10,75, ¿ya? Pero este cálculo no termina aquí, chiquillos, porque si usted, por ejemplo, este trabajador es desvinculado hoy día, esos 10,75 días usted los empieza a contar desde el primer día hábil de la desvinculación. O sea, si fuera hoy día, sería a contar del día de mañana. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Contar esos 10,75 días. Porque nos faltaría sumar, como dice acá, la cantidad de días inhábiles, sábado y domingo. Recordar que son días hábiles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Los días inhábiles son sábado, domingos y festivos. ¿Ya? Que es lo mismo que cuando usted se toma vacaciones, se toma 5 días, después usted vuelve el día lunes y se toma 7 y en el sistema le quedan 5. En este caso es exactamente lo mismo. ¿Cómo termina este ejercicio? Nosotros terminamos y contamos, por ejemplo, los 10 días de vacaciones, pensando que este trabajador los desvincularon, por ejemplo, el día 30. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí una consideración, porque este tiene 0,75, ¿ya? Yo debería pasar al siguiente día hábil con ese 0,75. Inclusive, si el trabajador tuviera un 10,01, 0,1,
yo tendría que pasar directamente al otro día hábil respectivamente. O sea, este trabajador, si yo contara los días inhábiles, que aquí hay un feriado, que es el mes de agosto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? 5 días hábiles a indemnizar, más los días hábiles, total a pagar, 15,75 días de vacaciones para ese trabajador. Y después, ¿cómo lo transformo en plata? Lo más básico, sueldo base dividido en 30 y después debería multiplicar por los 15,75 para que ahí tendría su valor diario. Pero si tuviera alguna renta fija, sueldo base más renta fija dividido en 30 para hacer ese cálculo respectivo de las vacaciones. Vamos bien, chiquillos, ¿no? Es mucha información en ese aspecto. Los encuentro hoy día que están demasiado así como silentes. ¿Ya? De por sí, ya, en la materia se ve así como un poco complejo, pero ya cuando estemos con los cálculos respectivos es un poco más fácil dentro de su aplicación en ese aspecto. Inclusive, no entendió mucho el último ítem. Ya, vamos de nuevo, se lo vamos a explicar a José. Ya, este trabajador tiene 10,75 días hábiles a pagarle en el finiquito. Y nosotros esos días hábiles los tenemos que llevar a calendario, ¿ya? Y por ejemplo, ya nosotros tenemos este calendario y lo que está en verde son los días hábiles y contamos los 10,75 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 75. Tendríamos que pasar al siguiente día hábil, que en este caso sábado, domingo y lunes es festivo, los demás son inhábiles, y básicamente mi cuenta con esos 10,75 días del día primero me llega al día 16, ¿ya? Y yo debo contar los días inhábiles, ya que en este caso son los días sábado, domingo, que tengo acá 4, más un día festivo, que en total serían 5. 10,75 días hábiles más los 5 días inhábiles me dan a indemnizar para este trabajador 15,75 días. ¿Ya? En este caso, siempre cuando estemos calculando estos ítems de vacaciones, siempre vamos a tener un calendario de por medio porque tenemos que sacar la cuenta ahí bastante precisa y efectiva dentro de estos finiquitos en esa aspecto. Y que de por sí lo primero que nosotros hacemos, chiquillos, es calcular estas vacaciones proporcionales. Ya, después acá al final hay un ejercicio que me lo voy a pasar porque lo prefiero ver el día sábado con mayor tranquilidad. Dudas, preguntas, consultas, chiquillos. Yo ya dije que ya al principio de la sesión no he puesto las notas. Las notas las voy a poner mañana, me comprometo de todo corazón para ponerlas mañana. Y ya el día sábado partimos la sesión corrigiendo la prueba, porque la prueba la voy a subir corregida mañana. Natalie, José, me levantaste tú primero la mano, cuéntame. Sí, lo que pasa es que quería consultarle, en el caso de que no hubiera el día feriado, ¿se contará igual los fines de semana? De día No, inhábil, pues no se cuenta el fin de semana, no se cuenta sábado y domingo, a porque son días indemnizar. inhábiles. Tú cuentas de lunes a viernes, Ya. esos son los días hábiles. Sí, yo sé, pero como dice que se cuenta los inhábil para indemnizar los que están Sí, por supuesto. dentro del rango. Dentro del rango, o sea, nosotros mostramos recién que eran 10,75, el rango eran 16 días, ya que en este caso eran 10,75 días hábiles más 5 días inhábiles, porque habían 2 sábados, 2 domingos y un día festivo, que eran 5, y eran total 15,75 días a pagar, Ah, porque tú le ya, sumas esos días inhábiles, ya. y después eso se transforma en plata. Sueldo base dividido en 30 y ahí tienes el monto de tus vacaciones. ¿Clarito, José? Eso lo vamos a seguir profundizando, porque yo sé que en teoría igual es complejo, pero ya en el Excel es un poquito más sencillo. Ya, a ver, la Natalie me dice, ¿a qué hora el sábado? La Ariana, 11, ¿sí? A las 11:30 habíamos quedado, pues. 11:30, tipo 11,
11, 11:30 aproximadamente, tal como lo hicimos el sábado pasado. Eso para que disfruten también su día sábado también, po. ¿Sí o no? Ya pues chiquillos, sábado 11 de la mañana. Profesor, buenas noches. Sí, ya, eso lo aclaro porque yo sé que muchos se conectaron ahora. Todas las pruebas recibidas a mis mensajes están consideradas, así que tranquilidad con eso. No he revisado ninguna todavía, así que las voy a revisar el día de mañana. Así que Janet y todos los demás, así que ningún problema. Rina también está considerada, así que ningún problema. Porque yo sé que están algunas con un par de minutos de retraso, pero van a ser todas las pruebas consideradas, las que están en la plataforma y las que llegaron por mensaje ya a mi correo electrónico. Así que tengan la tranquilidad que van a ser todas van a ser todas corregidas en ese aspecto. Por las notas no sé, ahí después nos agarramos o hacemos alguna actividad formativa, así que las notas están más o menos nomás. Así que, chiquillos, desde acá de la sede, ya, un fuerte abrazo, se me cuidan muchísimo y nos estaríamos viendo el día sábado. Así que, adiós, que tengan un excelente retorno a casa y si que está en casa, vaya a tomar once. Chao, chiquillos, cuídense mucho. Adiós.